buenas tardes a todos. Con ustedes, Pampo y Caloso, en una nueva aventura de Medio X. Primero que nada, denos un poquito de cariño en nuestras redes sociales. Ahora, @SmedioX en todos lados. Yo no sé si lo han visto, pero tenemos una nueva vista, un nuevo logo, una nueva imagen. Esperamos que les guste. Pero hoy vamos a hablar de un tema polémico, porque a mí me encanta jugar al borde de la cancelación y no me dejan ponerle título a los episodios como me da la gana. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy, José Miguel? Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. En realidad no es muy particular porque es muy de uno, pero es algo que todos tenemos, ya sea por ausencia, por rechazo, por rebelión o por convicción. Y vamos a hablar, porque sí, a Pampo le gusta estar en el borde de la polémica, Sí. vamos a hablar sobre religión. Y el título de hoy es Dios, ¿estás ahí? Ok, vamos a empezar con la siguiente pregunta. Que esto es para ustedes, o sea, obviamente la vamos a responder Carlos y yo, pero esto va para ustedes también. Si lo quieren responder en los comentarios, más que bienvenido. ¿Qué es la religión? ¿Y quién es Dios para ti, José Miguel? Empezamos esta entrevista de a dos. Sí, estaría interesante que realmente pudiéramos escuchar, leer sus opiniones, ya que creo que estos temas, a pesar de que siempre son muy polémicos y son imposibles de hablar en persona, porque son muy personales, son cosas que no todo el mundo puede conversar sin entrar en pelea. Y siempre va a salir un apuñaleado. Sí, sí. Igual me gustaría saber su opinión, ver qué dicen, qué no dicen, y bueno. Así que dejen sus comentarios en YouTube, si nos están viendo en YouTube, si no, vayan a Instagram y dejan su comentario en el post de este episodio. Para mí la religión, y ya aquí vamos a empezar a lanzar palos a todos, es básicamente un conjunto de personas, creencias y tradiciones. Esto tal vez sea muy técnico, pero así es como yo lo veo. Que se ha juntado alrededor de alguna creencia divina, ya sea uno o varios dioses, deidades, depende, no sé si todas las religiones le dirán dioses o deidades, pero bueno, más o menos eso, la que nosotros más conocemos es la figura de Dios y Jesucristo, es la que está como más cerca a nosotros, ya sea católicos, cristianos, evangélicos, etcétera. Ok. Para mí, ¿qué es la religión? La religión. Empezó bien el episodio. La religión es, para mí no es técnica. De verdad que no. Es un conjunto de gente que cree en algo, en un ser superior, en una vaca sagrada, en un espagueti volador, lo que sea. Pero ellos eligen creer en su vaina y son devotos, pues creen que los ayuda, les da algún sentimiento de que hay algo más allá. Porque, venga, me voy a ir a otra pregunta con esto. Y justo después voy a responder quién es Dios. O vamos a decir quién es, voy a decir quién es Dios y después te voy a hacer la pregunta, a ver qué opináis vos de esto. Para Francisco Piñerúa, esto no quiere decir que tengan que acompañarme, tengan que tal, que no. Para mí, como Ariana Grande, Dios es una mujer. ¿Ok? Vamos a tener eso ahí presente porque es creador de vida. Las mujeres crean vida, es como decir lo más cercano. O sea, es una idea que me salió hace poco. Tal vez, ¿por qué no? Si Dios es un ser divino, entre todopoderoso, omnisciente y omnipotente, perfectamente puede ser hombre como puede ser mujer. Pero ahora, volviendo a lo que iba, con lo de que las personas creen que, o buscan algún tipo de protección o algún tipo de ayuda en este ser divino, sea mujer, vaca sagrada o monstruo de espagueti volador o lo que sea que haya sido, ¿no? Al fin y al cabo un ente divino. ¿Qué pasa, José Miguel, si no hay nada más allá? O sea, ¿cómo sería tu vida si tú supieras que no hay nada más después de la muerte? Que es un vacío. Tu conciencia se acabó. No hay más nada.
Sí. Para responder a quién veo yo como Dios, es complicado. Voy a tratar de que no sea tan abstracta la respuesta. Pero en lo personal, para entenderlo, creo que es más fácil arrancar desde la imagen, digamos, más bíblica que tenemos. Para mí No Dios marcas no ese es tema. nada parecido a un ser humano. No es ni hombre, ni mujer, ni niño, ni viejo, ni grande, ni adulto. O sea, es como un ente, si es que realmente existe, porque desconozco si existe o no existe Dios. Porque, bueno, eso sería como muy largo el tema. Pero la cuestión es que para mí existe mayor probabilidad de que exista y que este no tiene ningún tipo de, digamos, interés sí, no tiene ningún tipo de interés en ser juez ni juzgador del ser humano. Creo que si Dios existe, existe más para mantener, digamos, el equilibrio de la realidad. O sea, que si algo existe es porque Él lo está manteniendo junto, por así decirlo. Es como cuando tú estás durmiendo, básicamente, que tú no estás necesariamente juzgando a quien está actuando, aunque seas tú el que está actuando en el sueño como tal, pero como que el sueño se está moviendo y si tú te despiertas el sueño desaparece. Algo así es como yo lo veo. No que esté soñando Dios, aunque en la religión hindú está la creencia de que todos nosotros y que todos los dioses hindúes estamos dentro del sueño de un dios, que este dios cuando despierte es porque se acaba el mundo y se acaba la realidad como conocemos. Entonces yo lo veo más o menos de esa manera, como que existe un ente muy distinto a lo que nosotros podemos tan siquiera concebir como un ser humano. O sea, no pienso que Dios sea una persona, no siento que nos juzga, no siento que haya cosas buenas o malas a los ojos de Dios, no siento que haya cosas que Él diga, ah, tú porque fuiste a misa o porque rezaste o porque hiciste este sacrificio eh, o ayunaste o todas estas cosas que hacen en las religiones. Eso no necesariamente te va a poner los ojos buenos de Dios, porque no sé si Él va a tener ojos buenos, porque nuestra moral es muy humana y de repente Dios no tiene una moral humana. O sea, porque nosotros basamos todas nuestras creencias de Dios porque nosotros vemos como seres humanos, pero hay cosas que de repente Dios no las ve de la misma manera, porque en teoría es un ser superior que está por encima de nuestras limitaciones y de nuestros propios gustos. Entonces, bueno, eh, más o menos creo que por ahí va la respuesta. De repente no responde nada, responde a gente mucho y le responde mucho, pero así es como yo lo veo. Y podría seguir hablando, pero no voy a pasar que 40 minutos hablando de una sola pregunta. Pues sí. Si querés podemos pasar a la Este, siguiente. sí, ya iba a empezar con la siguiente, no te Ok, preocupes. cool, bien. Ese era el final statement. Ok. Yo pienso que si hay algo después de de la muerte, por mucho tiempo tuve esta duda, porque bueno, como podrán notar, mi instrucción católica estuvo en duda durante mucho tiempo. Y parte de esto incluso era no saber si después existía un cielo, un infierno, todo este tipo de cosas, que yo creo que existen para darnos un, una guía, un norte, como que la vida sería muy, o sea, ¿de qué te sirve vivir si sientes que después no va a existir nada? Entonces, porque tú puedes decir, bueno, sí, vivo mi vida a pleno, a máximo, hago todo lo que quiera, porque total, si después no pasa nada, ¿cuál es cuál es el problema? ¿Cuál es Tipo, el miedo? ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a cuidar a mis hijos? ¿Para qué voy a ser bueno? ¿Para qué voy a dejar de, no sé, de emborracharme, de drogarme, de todo esto? Si, y, si después no va a haber quien me juzgue, simplemente vamos a terminar todos en la nada, básicamente. Y ese tipo de visión no me gusta, no la veo realista tampoco, en el sentido de que no sé cuál es la razón de que exista la vida, si va a ser algo ¿Tan banal? tan pasajero, por así decirlo. Y bueno, eso también puede ser una visión bastante antropocentrista y egoísta de parte de uno.
pensar que uno tiene que tener una razón para estar vivo. De repente no, de repente sí, simplemente aparecimos por una mera casualidad, nadie nos planeó y nadie planea qué es lo que va a pasar después. Pero yo creo que eso es lo que, si yo creyese que no va a haber nada después de la vida, creo que yo actuaría de esa manera. Y creo que por eso nosotros como seres humanos necesitamos darle una explicación a la vida, porque si no se siente como todo muy a la deriva, entonces queda todo muy... No, pero Porque, es que, sí, o sea, puedes fíjate, tener ambición de si tener no plata hay, y... sí, pero fíjate lo siguiente, si no hubiese nada, no hubiera nada, no hay nada después de la muerte, no existiera un compás moral o una brújula de moralidad, no tuviese sentido, porque de una u otra manera estáis sacando a los seres vivos de su sufrimiento cuando los matas, los violas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Que es lo mismo que nosotros pensamos o tenemos una vaga idea de que, o una idea muy muy egoísta, sobre que somos las únicas personas que tienen, o sea, somos los únicos seres que tienen una vida después de la muerte. Porque fíjate en lo siguiente, la gente se la piensa para desconectar a un ser humano em, de las máquinas cuando está en un estado de coma por más de 3 semanas, se la piensan duro, un ser querido, pero no lo piensan 2 veces cuando tienen que poner a dormir un perro que solamente se está haciendo pipí. O que está cieguito. No sé, Está no te como... creas, hay No, gente que le cuesta sí. más dormir a los perros, pero Pero sí pasa, ¿no? O sea, y es porque una vaina que cuesta $40. abuela, te quisimos, pero ahí está la luz y la herencia es grande, así que en Sí. cambio está el perro y No, pero fíjate, ¿qué es con el perro? ¿O no se te ha ocurrido que por lo menos a los perros cuando los ponen a dormir, tú sales de la habitación, pero cuando vas a desconectar a tu abuela tú te quedas ahí? o sea, Sí, no, realmente por la supuesto. gente se queda con el perro. No, será allá en Argentina, aquí es Sí. completamente diferente. Eh, Bueno, bueno, pero no voy a decir nada porque va a ser un comentario demasiado fuerte. Pero por lo general, los veterinarios te piden o te recomiendan que te quedes para que el último recuerdo del perro no sea tú yéndote y abandonándolo. pues sí, pero tenemos esa simple visión de que no hay nada después de la muerte, que simplemente lo está sacando de su sufrimiento. Sí. Pero hay gente Bueno, que se hoy en apega día cada vez se extiende más esto de la eutanasia en los humanos. sí, porque, a ver, la eutanasia es que si tú tienes derecho a la vida, tú tienes derecho a morir también, ¿cierto? Ahora, Tienes derecho a una muerte digna, sí, no es lo mismo. sí, está mucho mejor fraseado de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Eso viene a darse porque los gobiernos deberían ser separados de la religión, etcétera, 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 deberían ser laicos, entonces, ok, digamos que es parte de los derechos civiles de las personas tener una muerte digna. Pero esto viene a dar porque supuestamente no hay nada más allá, o Papá Estado no conoce de nada más allá, porque no puede regir nada más allá. O lo contrario, por lo menos para mí, No, porque si si tú te matas y tú... te suicidas o sea, Dios no lo quiera, te va a ir para el infierno, pues. Porque te Bueno, mataste, pero depende de cuál atentaste sea contra su tu... cuerpo, contra su templo. Depende, a ver, si tú... Pero es que eso es una visión Bueno, sí, católica, es una visión demasiado católica, sí. religiosa, sí. Bueno, Y porque es se como que, supone que el porque a ver, contrario si de tú que si no hay tienes... nada es que hay, porque la religión te dice No, que o sea, hay. obviamente, pero si tú, porque piénsalo, estos son el tipo de cosas en las que yo, por lo que yo estoy, no digamos en contra de religión, pero como que tengo mis reservas al momento de pensar en una religión. Porque Ajá. uno le dicen, no, está mal que tú te mates y la eutanasia está mal y porque estás atentando en contra del templo de Dios y es un pecado y si te haces una eutanasia vas al infierno. Solamente te puedes O hacer una. sea,
en teoría, si la haces bien. No, si te haces una eutanasia, bueno, es que nada más te puede hacer una. Sí, o sea, pero si tú llegas al punto de que decide tu familia o tú mismo por ver tu condición Sí, que realizar quedaste una eutanasia, cuadrapléjico, no sentí nada del cuello para abajo. para mí, así es como yo lo veo, si existe un Dios, no puedo concebir que Él prefiera verte sufrir a que tú decidas tener una muerte digna. No lo veo. O sea, para mí es mucho más probable que él diga, la verdad es que sí, cuidaste mi regalo durante 20 años, 30 años, 40 años, y ahorita lo que estás es sufriendo, venga a mí. Sí, pero eso es que Y dicen, estamos sí, pero es hablando que de él un hace tu Dios llamado. Nuevo Testamento, ¿no? O sea, eso es un Dios temporada 2 que al carajo ama, quiere, perdona, etcétera. No estamos hablando de un Dios temporada 1 que quería resetear a la humanidad. Bueno, o sea, pero siendo completamente honesto, para mí tiene mucho, primero es mucho más humano decirle la verdad, deja de sufrir. O sea, Pero entonces ahí vamos de nuevo para lo otro. ¿Cómo es eso que es un Dios mucho más humano si se supone que este es un ente divino que no conoce de humanidades? O sea, que está mucho más allá de lo que un ser mortal como lo que somos nosotros puede percibir. precisamente, no creo que le importe que realmente haya un cuidado Del del regalo que cuerpo, supuestamente te dio. sí. Pero si existiese dentro de la misma humanidad que debería tener, lo veo mucho más. Porque si no, sería un Dios muy egoísta, tipo, sería como un bebé de 4 años Sí, que, que está haciendo una pataleta porque le rompiste el juguete. básicamente. Pero es que fíjate, si nos vamos a eso de que Dios es un niño de 4 años, ¿no? En función de verlo de esta manera. Eh, Dios ha pasado por etapas, ¿no? O sea, Dios ha pasado por etapas desde ser mujer te vais para el infierno, de tatuajes vais para el infierno, a te puedes dar una paja trabajado, pues, porque si no, antes te ibas No, para el ese infierno. no fue Dios. Esa fue la religión y la Iglesia Ese fue. Católica. Bueno, entonces ahí vamos al otro punto. ¿Es la iglesia de Dios o la iglesia del hombre? Porque al fin y al cabo los hombres son su intérprete. Sí. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, desgraciadamente todas las iglesias son del hombre. Porque veámoslo desde este punto de vista, ¿no? Cada iglesia tiene, o cada religión tiene su deidad, su gente que adora, su animal, su cuestión, su dios, su deidad. Claro, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los intérpretes de estas normativas o de estos supuestos mandatos que envía esta deidad? Los hombres. Desgraciadamente, hay cultos buenos como hay cultos malos. Ahora, Dios es bueno en todos los cultos. O sea, Dios es el héroe de nuestra historia. O simplemente es una persona creada por otras personas para tener un carácter de juez. O un carácter ajeno o el tercero que siempre se busca en alguna disputa. O, por ejemplo, preguntas más profundas en este sentido. Dios es el juez de las disputas que tú tienes contigo mismo. O sea, Dios es el juez de la brújula de moralidad que está dentro de ti. O es la persona a la que acudes cuando simplemente quieres apoyar tus decisiones. O son tan cruentas tus decisiones que tienes que ver con una brújula de moralidad más alta que la tuya. ¿Cuál quieres que te responda? Porque son fueron varias. Todas. Responde todas en el orden que te dé la gana. eh, yo creo que la voz interna de cada uno básicamente responde a nuestra crianza y nuestras tradiciones. Quisiera pensar que existe como una línea directa con Dios que es la que nos dice esto está bien o esto está mal, pero creo que si eso fuese así el mundo sería bastante distinto. No sé si necesariamente mejor, yo pienso que sí, pero bueno, sería muy diferente. Creo que la existencia de las religiones
no obstante por mantener un compás moral, también existe por darle un sentido a las cosas que nos ocurren. Desde que empezamos a ver las religiones como más antiguas y ver cómo se siguen manejando hoy en día, existen para darle una explicación a todo, para no sentirnos tan a la deriva, porque antes que no teníamos tecnología o el conocimiento suficiente sobre la ciencia, era debe dar mucho miedo, piénsalo de esta manera, no poder, por ejemplo, predecir la lluvia o predecir los truenos, predecir una Un desastre tormenta, todo este natural. tipo de cosas. No saber cuándo es invierno, cuándo es verano, porque todavía no conocemos las estrellas, cosa que con el tiempo se fue haciendo. Eh, yo creo que este tipo de explicaciones lo que nos daban era esto, era como una especie de satisfacción de saber que lo que pasaba pasaba por algo, ya sea era una decisión arbitraria de un ser superior, pero era por algo, no era por una mera cuestión del azar, que eventualmente entendimos que no era una cuestión de azar, que había algo que simplemente decía en esta época va a ser frío, en la próxima va a ser calor. Si eso es por lo decide Dios o varios dioses, bueno, no se sabe. Porque una de las cosas que la gente dice que esto no sé si estoy a favor o en contra, estoy es para mi parte porque a ver, yo no doy ninguna respuesta tajante en este asunto. No puedo decirte qué cosas sí o qué cosas no, pero tengo como varias ideas centrales y una de esas es que hay mucha gente que se rehúsa a creer en Dios porque existe la ciencia. Como que Dios no crea la lluvia porque hoy en día conocemos cómo funciona el ciclo del agua. Se evapora, llueve, líquido, calor, se vuelve a evaporar y así. Eh, y por lo menos en lo personal, la ciencia en ningún momento dijo que eso no pudiese ser la mano de Dios haciéndolo, como tampoco lo puede probar. Entonces es como que para mí la ciencia no necesariamente tiene por qué desconocer la existencia de Dios. No me acuerdo ahorita en qué momento lo escuché, pero un físico cuántico que decía que la ciencia no ha sido capaz ni de probar la existencia de Dios ni de refutarla. Lo que pasa es que esto eh, lo decía el profesor de esta vaina, de sucesiones. ¿Cómo pruebas algo que no existe? Y la pregunta es tan compleja como lo sencilla que suena. No podéis. ¿Cómo pruebas que algo no existe? O sea, ¿qué prueba le haces? Sí, sí. ¿Cómo lo Tienes ves, no? que, Exacto, ¿cómo? Entonces me imagino que la ciencia, bueno, me imagino no, debe ser así como reacciona a este físico, ¿no? Pero no te puedo decir si sí o si no, compadre, porque no sé. porque es que hay muchas cosas, por lo menos, ¿qué es lo que pasa? En la ciencia, muy a diferencia de lo que es para nosotros el derecho, también porque muchas veces este tipo de, de afirmaciones se ven muy dentro del área del juicio, que aquello que no se puede probar simplemente no existe en el juicio. Por más que se diga, si no se prueba, No existe. queda ahí en la nada. Y bueno, no se pueden probar hechos negativos, o sea, tú no puedes probar que no estabas en San Francisco cuando ocurrió el accidente. Tú puedes probar que estabas en Maracaibo, pero no que no estabas en San Francisco. Un poquito de derecho para que vayan entendiendo. Pero lo que este físico decía es que no puede no probar la existencia de Dios. O sea, no puede decir tajantemente, por esto no existe Dios. Pero eh, tampoco puede probar que sí. Y esto queda, entonces uno que diría, bueno, entonces eso significa que no existe. No, porque en la ciencia tampoco uno puede dar esa cuestión tan tajante, porque tienes que probar que no existe. O- Entonces, es así. Entonces, Por lo menos hay mucha gente que dice, no, porque es que es muy sencillo, Dios no existe. Bueno, pero ¿pero por qué no somos existe? entonces una... Exacto, como Sí, sí, que exacto. La pregunta es tan...
La pregunta es tan difícil como lo simple que suena. ¿Por qué no existe? Sí, sí. Porque Porque, incluso, o sea, porque una de las cosas que te dicen a ti siempre es esto de que sí, porque es que si Dios existiera, es una frase que lo resuma, o sea, si Dios es omnipotente, entonces Dios es malo, y si Dios no es malo, entonces no es omnipotente. tal vez Dios es indiferente. Exacto. O sea, eso es lo que yo veo. Tal vez Dios se retiró a su cielo, pues, y dejó a los humanos a que hicieran lo que les diera la gana. Por eso el libre albedrío. Entonces, no hubiese Sí, tanta... O sea, no hay un juicio moral a una situación porque la situación no está en palestra de importancia. sí, es como cuando dejas a los Sims en automático. Exactamente. O sea, ¿qué le Y no importa a le un vuelves ser a dar clic omnipotente? al... Una raza mortal. Que por, qué sé yo, infinidad de situaciones lo que ha buscado es destruirse, matarse, violarse y acabar con el medio ambiente y el planeta que habita. Sí, igual, esto, esto es como una especie de, digamos, de argumento para quienes quieran darle fe a la existencia de Dios, que tampoco nosotros a veces podemos entender las grandes decisiones. Sí. Y de repente hay cosas que por más que no nos gusten, tienen que salir mal para empezar a salir bien. El popular, esto Y pasa por algo y pasa por algo es que es el plan de Dios que etcétera, 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 si lo quieres ver desde ese punto exacto, de vista. que no es algo que él decide punto por punto, sino que decide cosas más importantes. Tipo, no es como que él decide si Juanita va a poder comer hoy, o sino Entonces, que decide realmente el destino del mundo al darle de comer a Panchita y no a Juancito. verga, estamos creativos con los nombres hoy. Sí, Eh, sí. pero bueno, eso, lo que pasa es que eso me llama a decir que la iglesia es más del hombre. Sí, ¿Pero por qué? Porque hay un afán por el castigo del prójimo. O sea, si en función de esto Dios es indiferente o Dios es un Dios temporada 2, llámese Nuevo Testamento, que perdona y ama, ¿por qué las personas estamos tan afanadas por el castigo del prójimo? Hubo una frase que realmente me llamó mucho la atención y creo que es la base de este capítulo. Es más, yo cuando se los comenté hablé fue de esto. Si, si es que el infierno existe, debe de estar vacío, porque el amor de Dios no puede permitir que las personas sufran. Sin embargo, la iglesia del hombre se ha encargado infinidad de veces de condenar actos tan irrisorios como, qué sé yo, la mujer que le es infiel al hombre que le pega todos los días. Esa mujer por ser infiel se va al infierno. Claro, Dios perdona, pero si no le dio chance de perdonar sus pecados como un sacerdote, bueno, toma que hay un bloqueador solar. Y a veces ni siquiera. sí, yo pienso que yo creo que ese es como el mayor, mm, como el mayor punto De impopular, inflexión. podría decirse. Sí. No, 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 impopular de las religiones. Porque vamos a ser sinceros, a nosotros nos gusta hacer lo que nos da la gana Sí, y no sentirnos juzgados al respecto. sí. Y eso genera que cuando nos están juzgando por algo que queremos hacer, empecemos a alejarnos de aquello que nos está juzgando. Si a ti te gusta hacer el podcast y tú tienes a una persona que todos los días, todas las semanas te dicen, escucha el capítulo y tu capítulo es una, Mierda. te completen la palabra, eventualmente te vas a querer separar de esa persona. La vas a bloquear, le vas a dejar de responder, lo que sea. Por supuesto. Entonces es como que yo siento que uno a veces también es como es muy visceral al momento de realmente juzgar a la otra persona, porque bueno, sí, obviamente yo también estuve muchos años como católico practicante y te hacían sentir culpable por las cosas que sentías y por las cosas que pensabas, no solamente por las cosas que hacías. Y, y muchas veces yo me preguntaba, si existe Dios,
y Dios nos ama. Entonces, ¿por qué existe el infierno? Pues sí. Después pensaba, Dios es un ser superior que está por encima del amor y del odio. Por lo tanto, tendría la capacidad de decir tú hiciste bien y tú hiciste mal. Hay otra Pero, frase interesante por ahí, pero sí, sí, continúa, termina la idea. como que él decide que está bien y que está mal. Y yo después me puse a pensar, pero hay cosas que están bien y la iglesia dice que no, o que una otra religión dice que no. Entonces, como que para mí es eso, o sea, para mí es que le dimos demasiado valor humano a algo que en teoría debía ser divino. Incluso en la misma Iglesia Católica existe esta, digamos, contradicción de seguir escuchando los 10 mandamientos cuando Jesucristo solamente nos dejó 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ujú. ¿Cuál era tu frase especial que tenías guardada? La frase especial fue una que me puso a pensar en estos días, ¿no? Que va un poquito con esto del afán por el castigo del prójimo y la hipocresía de la religión, ¿no? ¿Por qué el infierno es un lugar tan malo si ahí lo que hay es ángeles? Porque recordemos lo siguiente, según lo que dice este, bueno, realmente no sé en qué parte lo dice, no puedo caerme a cojas, pero el conocimiento popular lo que dice es que Lucifer es el príncipe del infierno, quien resguarda el infierno, ¿no? Porque fue en contra de la voluntad de Dios, pero Dios le dio libre albedrío, entonces Dios no es tan omnipotente para saber que esto iba a suceder. O sea, ¿qué tan malo se supone que es el infierno si ahí lo que hay son ángeles, de bolas, hay demonios? Pero, ¿qué tantas vergas peores pueden suceder? ¿Me entendéis qué? Porque robaste, ok, vas al infierno y ¿qué pasa? ¿Me entendés? O sea, ¿qué tanta es la gravedad Sí, sí. del mal que hay en el infierno? Obviamente nadie quiere tener un demonio adentro, todos han visto las películas, ¿no? No es como una situación Sí. cómoda, pero ¿qué tan peor puede ser el infierno que la vida en la tierra es mejor? Cuando Bueno, eso ya hay... creo que es una cuestión de creatividad de cada uno. No, por supuesto, no, pero coño, si tienes niños muriéndose con parásitos en las barrigas en África, como hay un Dios que lo permite, ¿no? O Sí, sea, si él va yo lo de un veo. sitio que es mucho más allá o está mucho más elevado del bien y el mal, en función de que él puede razonar actitudes y definir castigos o perdones, ¿dónde encaja toda esta gente? ¿Dónde está la muchacha que le pegaba cachos al marido porque le pegaba todos los días? O la chica que mató a su violador de toda la vida. Estas personas van al infierno porque mataron. Entonces hay un justificativo. ¿Qué tan horrible puede ser el infierno si ahí lo que hay son ángeles y el amor de Dios es tan grande? Sí, tú sabes que de eso siempre, no sé, no siempre, he leído como varias, digamos, teorías, no pasan de ser eso, Sí, que dicen que muchas veces, a ver, porque si nosotros pensamos que en el infierno hay cosas malas y que Lucifer básicamente solamente existe para arruinar los planes de Dios y hacer que el ser humano peque, ¿por qué entonces Dios permite que Lucifer exista? exacto. Entonces hay una parte que dice que de repente Lucifer no es el príncipe de las tinieblas, simplemente fue el encargado de mantener las almas malas en el infierno, por así decirlo. Que puede ser, o sea, seamos sinceros, de repente no tiene ese compás moral que tenemos nosotros, de que la muchacha que obviamente se está defendiendo del tipo que la violó toda la vida, eh, de repente para Dios está bien que ella mate a esa alma y que Lucifer la recolecte y la deje en el infierno, para que ella esté tranquila y pueda ella llegar al cielo o vivir los años que le quedan en la tierra en paz. En paz no, pero digamos sin que le estén violando todos los días, porque difícilmente alguien puede vivir en paz después de algo así. Pero bueno, ya ese es otro tema. Sí, Yo pienso así, o sea, pienso que
que eso es como que más factible. Realmente pensar que él fue, digamos, elegido por Dios, si es que realmente existe el infierno. Porque el resto no se explica, porque ¿para qué nos quiere poner a Dios a prueba? ¿Para qué nos quiere hacer caer en la tentación? Para que digamos, lo creemos tanto, lo amamos tanto, lo necesitamos tanto que vamos en contra de nuestros propios instintos. No, me parece que eso es una visión muy humana de las cosas. Y por esta cuestión del afán del castigo del prójimo, por la que yo creo que nosotros creamos esta cuestión de, digamos, del infierno, por lo menos del infierno malo con fuego, con que te pinchan con el tridente y te ponen en la paila hirviendo. Eh, Porque nosotros siempre tenemos esta cuestión de tener que ver la justicia hecha. Eh, no siempre no para nosotros no es suficiente simplemente pensar que algo eventualmente se encargará de eso. O sea, cuando a ti te hacen algo malo, a ti te provoca agarrar un bate y partirle las piernas a quien lo hizo. Sí, O le deseas algo malo en la vida. Es una reacción completamente natural y humana. Pero muchas veces no son cosas que tú puedas decir que lo van a meter en la cárcel por eso, o que algo malo le va a pasar en su vida nada más por eso que te hizo. pero ahí Entonces, estamos, pienso, deseando un y mal. sobre todo, a veces incluso si son cosas que por las que puede ir preso, sin ir muy lejos, nuestro comandante eterno intergaláctico, ninguno de nosotros lo vio sufrir, a pesar de que probablemente haya sufrido por el cáncer. Nosotros ninguno se dio cuenta. Uno lo veía más hinchado y eso, pero Así de sufrir, yo sufrir, no lo porque vi no. sufrir. O sea, nosotros no lo vimos, no lo sentimos. Entonces nosotros o sea, nosotros como venezolanos y como seres humanos, queremos pensar que existe un infierno donde lo están castigando por todas las cosas malas que nos hizo a nosotros. Yo creo que por eso es que existe este afán por el castigo del prójimo, porque no nos sentimos conformes con el hecho de que ya haya terminado el El hecho sufrimiento agresor o terrenal. el hecho transgresor. Creemos que hay un castigo, necesitamos saber que la otra persona está Pero es que sufriendo ya eso es una parte morbo. mínima. Sí, Es pero completamente somos así, morbo. Sí, o somos sea, morbosos. final humanidad es así, ¿no? Pero por lo menos ahí está este, el caso Chávez, ¿no? Morbo al fin de que todos esperamos que Chávez esté muriendo, o bueno, no muriendo porque ya está muerto, pero que esté sufriendo y tenga las nalgas pegadas a una paila. Pero va más allá de eso, porque eso somos nosotros los venezolanos, pero esto es mucho más común de lo que uno cree. Sí, No por eso, tenés pero te lo doy ese como un ejemplo. Sí, sí, O por sea, el supuesto, porque tipo que están te las... robó la casa y no le viste la cara. Sí, pero no solo eso, o sea, las viejas copetudas que te juzgan al salir de la iglesia porque tienes un tatuaje. O de las viejas copetudas o viejos copetudos que creen que son superiores a ti porque van a la iglesia. Va mucho más allá de eso. O sea, es una cuestión de que el fanático o el afán por la religión te lleva a juzgar a una persona donde tú no tienes poder de juzgamiento. O sea, si se supone eh, que con esto vamos a otro punto, Dios tiene favoritos, o sea, por ti que vas a la iglesia, que entras y sales arrodillado de su templo, eres el favorito, o sea, estás en la posición tal de favoritismo que tienes aquel morbo por decirle a los demás que no van a llegar, que no son suficientes. Sí, sí me explico. Sí, Se supone que en esta situación me debo sentir privilegiado por acceder al paraíso, pero el amor que supuestamente Dios infundió en mí no es tan grande para que yo busque su mismo amor para los demás. O se supone que el y se amor de Dios es supone tan grande que, que cierra puertas. sí, entonces son el tipo de preguntas que yo pienso que muchos religiosos se deberían hacer. Estas personas que primeramente son las que dejan en mal a las religiones. Sí, Eh, sí, sí. Bueno, que, a ver, vamos a cancelar. Ajá. sí, que yo no veo mal las religiones.
no pienso que esté mal realmente creer en lo que te haga feliz. Al final de cuentas, lo importante es eso. Pero pregúntese a sí mismos o a sí mismas si realmente son felices con las cosas que están haciendo o si simplemente las están haciendo por miedo. Porque, a ver, yo no te puedo decir que a una persona de 80 años que en toda su vida la criaron o ella veía, porque era una realidad, que solamente las personas tatuadas estaban en la cárcel. O sea, porque antes eso era así, o sea, la gran mayoría o eras marinero o estuviste en la cárcel. O sea, por más que hoy en día no tenga nada que ver con la realidad, era una condición, digamos, era un patrón, o sea, existía un cierto patrón. Y no estoy hablando de los años 90, 80, estoy hablando de, no sé, de los 30, 40, 50. Sí, para atrás. Y que sí, los tatuajes existen desde mucho antes, obviamente, pero bueno, estamos hablando de lo que nuestras abuelas vieron. Entonces es como difícil decirles que hoy en día es algo normal. Hay gente que lo acepta, hay gente que no. Pero, pero creo que va más allá, o sea, no voy con una cuestión tan simple como los tatuajes, porque bueno, de última eso es algo que se puede cambiar fácilmente, sino con cuestiones más difíciles de entender. Que si nosotros realmente, bueno, nosotros, las personas que juzgan a todo el mundo, pueden ser realmente felices cuando lo único que tienen para ofrecer es odio y juzgamiento en vez de amor y comprensión. Exacto, entonces, ¿qué tanto es la imagen de Dios en ti o en esa persona? Sí, porque, Dios, es que... Es arrecho, no es tan fácil, ¿verdad? No, el problema es que estoy tratando como de no, no dejar a nadie en particular. Bueno, Pero, y seguro que esto ya no varios es en la particular religión no nos escuchan. católica. Esta no es cuestión, no, esa persona en particular no, pero bueno. No es una cuestión, esto no tiene que ver con la religión católica, no voy a decir con cuál, cada quien saque sus conclusiones. Pero sí he escuchado que existen discursos de odio dentro de algunas religiones, que incluso las personas que buscan separarse de la palabra de la religión son vistas de mala manera, y que muchas veces incluso buscan ir en contra de la misma hipocresía de la religión y no se los permiten. Porque es ahí donde volvemos a que es de verdad una iglesia del hombre. Dios no tiene tiempo para esto. O si no O tiene sea, en tiempo, no realidad tiene debería. interés. No, pero ¿por qué? O Es que sea, no sé si ni siquiera es una cuestión de interés, porque pero es es que que, ¿por a qué ver, no la puede ser una cuestión de omnipotencia, interés? O sea, Dios es una persona o un ser, ¿ok? Que tiene tan poco interés en la humanidad que ni siquiera o sea, su amor es tan grande que la deja sufrir. Entonces, ¿qué tanto es su amor? sí, por eso, bueno, pero para eso la gente se hace la idea Pero tampoco tiene el de interés los dioses suficiente y de los resetearla. paraísos. O sea, él ama tanto su creación que la ignora y no puede destruirla. Sería como una interesante pregunta filosófica, tipo, si tú crees haber encontrado digamos, el artefacto perfecto, pero ves que empieza a fallar, ¿lo intentarías de vuelta? O esperarías a ver si se arregla solo? Es la típica de no sé si me alcanza para arreglar el aire, de repente empieza a funcionar bien solo. Exacto, tenés el placebo ahí, coño, me estoy sintiendo malito, me voy a tomar el tecito con miel y verga que me dijo mi abuela. Coño, ya no tengo que ir para emergencia. Está ahí sangrando desde como De 4 días. repente, sí, Nada, de pero el repente, ¿cómo se tecito llama esto? me reparó. Sí, la luz del carro deja de tener la luz del motor. Eso me pasó un poco de eso. Ay, ya se apagó la luz del motor. Está saliendo humo, pero se apagó. Sí. Que se dañó fue el contacto de la luz. El bombillito no está hecho para estar perdiendo tanto tiempo. Eso tiene que estar prendido 5 días máximo, ya van 10, compadre. Llévalo. Ay, coño.
Pero yo pienso que independientemente de lo que nosotros creamos, sea una religión o no una religión, Sí, esa vaina pienso es para que que se ríe, todos, muchachos. No tiene que pararnos sí, bolas no, por no, lo que no, sí, decimos. pero pienso que todos debemos ser más amables con todo, o sea, independientemente de lo que creamos o no, porque la falta de comprensión y la falta de verdadera empatía y de incluso dar la mano para que la gente entienda o no entienda, no es la suficiente en casi nadie, porque los que creen se cierran en sus creencias, los que no creen se cierran en sus creencias, eh, y estamos demasiado resguardados a ser, ¿cuál es la palabra? A que nos debatan lo que pensamos, lo que sentimos. Y que También de yo me repente, imagino sí, que es sí, que o sea, la religión como todo, ¿no? O sea, ubiquemos, ubiquemos las cosas donde tienen que estar. Tú no puedes jugar una situación de 1920 con los ojos del 2020, ¿no? Las cosas deben tener su rumbo y su evolución, y como estabas diciendo tú, están muy cerrados en sí mismados, en sí mismos. Pero tampoco hay un líder de estos sitios que esté abierto a nuevos debates, a nuevas reestructuraciones, porque la iglesia, como las leyes, son temporales y territoriales. Una sí, pero situación esto no es delictiva. solamente ¿Por qué? por la iglesia, Ujú. o sea, yo lo digo en general con el ser humano, Sí. porque incluso, digamos, las personas más progresistas que están a favor de que todo se abra, eh, yo no pienso que todas las cosas de la religión estén mal. No, no lo veo. Incluso pienso que la gran mayoría pueden estar bien. Que las malas resaltan bastante, sí. No, pero eso es como, Que hay muchas cosas que se eso es hicieron. como el amarillismo, ¿me ¿Cómo? entendéis? Eso es amarillismo. Porque fíjate, nadie comenta de los sacerdotes que hacen buenas acciones, que están alimentando casas y tal, pero el sacerdote pedófilo es primera plana. Sí, obvio. Bueno, pero eso es parte de nuestro mismo morbo como ser humano, ¿no? O sea, Sí, pero es la realidad, o sea, así se mueve el negocio, la noticia. por eso, sí. Pero esto sí, va por ese lado. O sea, cómo responder ante este amarillismo. O sea, yo pienso que incluso eso, o sea, que hay cosas que eh, eh, esto se puede ver. Está bien que un sacerdote haya sido pedófilo y se lo quiera juzgar, se lo quiera linchar, bueno, cada uno tiene su compás moral de qué hacer al respecto. Pero no por eso puedes ir a quemar la iglesia donde miles o cientos de personas Consiguen confort. van a practicar su fe. Entonces, como que está bien que ahí ocurrió algo malo, está bien que de repente la persona que estaba encargada de eso cometió una atrocidad. Pero no por eso tienes tú que hacer sufrir a las otras personas que de repente son inocentes, de repente no, de repente para ellos eso es valioso, de repente no. O sea, me explico, es como que esta visión de túnel, de que todo está bien o todo está mal. O sea, como que todo lo que yo pienso está perfecto y todo lo que piensa la otra persona está mal. O sea, no, hay muchas cosas que de repente tú piensas que en las que tú tienes razón y otras en las que de repente no la vas a tener. Porque quisiera decirle a alguien, la verdad es que esto es perfecto. Y no lo es. O sea, no. Porque hay una de las cosas que uno cree que como ser humano no quiere entender, y es que todo lo bueno que nosotros hagamos, muy probablemente le quite algo a alguien. Sí. El ascenso por el que tú trabajaste 20 años, que te mataste, estudiaste y que te mereces, es un ascenso que le quitaste a otra persona que probablemente trabajó 20 años, se esforzó tanto como tú y tú le ganaste por una cuestión de que eras un poco mejor. Y es así. Pues sí, no hay manera de saber. Pero yo creo que pudiésemos terminar el programa, bueno, yo lo voy a terminar con esta frase y ya tú me dirás qué opinas, ¿no? Muchachos, la vida es un tal vez muy grande. No podemos,
de buenas a primeras venirle a echar paja a ninguna iglesia, como no podemos tampoco venir a echar flores por situaciones de una situación que no sabemos si existe, no sabemos si es real. Sí, hay testimonios, hay esto y lo otro, pero estos son movimientos que tienen años forjando naciones, forjando mentes. Esto no es una cuestión nueva. No es para que crean todo lo que dicen, pero si Dios hizo algo bien, además de la humanidad, podemos decir que es darle a la humanidad su propia inteligencia y su libre albedrío para dudar de todo. Y eso lo incluye a él, si es todo. No sé cómo quisieras terminar tu hoy, José. Yo quisiera terminar con una reflexión, que es más o menos con la que vengo, pero para cerrarlo. Y es que no importa lo que ustedes piensen o crean, si este pensamiento y esta creencia no se puede repartir con amor y nace del odio, no creo que valga la pena. Bueno, muchachos, con esto hemos terminado nuestro capítulo número 41. Y vamos a cerrar de esta manera. Pregúntense ustedes mismos y díganos en los comentarios. ¿Será que Dios está ahí? Nos vemos en la próxima Desmedio X. Hasta luego.